Según una reciente investigación de la BBC, a lo largo del segundo mandato de Donald Trump frente a la Casa Blanca, los observadores del mercado han identificado varios casos de transacciones inusuales justo antes de que el presidente estadounidense haga importantes anuncios de política exterior. Para analizar el tema, saludo con mucho gusto al doctor Antonio Saravia, quien es profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en la Mercer University. Bienvenido y gracias por la comunicación, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto conversar contigo. Para nosotros, pues para iniciar y entrar en contexto, ¿qué balance general hace sobre el comportamiento de los mercados durante este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, en general, los mercados han estado en todo lugar, ¿no es cierto? Ha habido muchísima volatilidad, hay muchísimos anuncios en términos de crecimiento económico, pero también en términos de aranceles, de tarifas, la guerra, las cuestiones geopolíticas, Venezuela, Cuba, etcétera. Los mercados han estado muy volátiles, pero la información de la que vamos a hablar hoy día, esta sospecha de que se filtra algún tipo de información, cosa de que se pueda tomar ventaja de esta información privilegiada, pues es muy grave. Si esto se llega a comprobar, esto sería un retroceso muy significativo para el presidente Trump. Y justamente antes de entrar en materia sobre la reciente investigación de la BBC, quisiera preguntarle acerca del comportamiento de los mercados o cómo se ha modificado durante esta guerra comercial desatada por Donald Trump, por la misma administración. Pues fíjate que es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? A los consumidores de todos los días. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Un día el presidente Trump te dice, ahora los productos chinos pagan 50%. Después te dice, no, estoy en negociaciones con ellos va a ser solo 25%. Al otro día te lo sube a 100%, porque hemos tenido exactamente ese tipo de volatilidad en torno a los aranceles. Lo mismo con productos mexicanos. Acuérdate todo lo que pasó con el acero y los camiones, etcétera. Tenemos mucha volatilidad, entonces eso le hace muy mal. Uno habla de los mercados, ¿no? Uno dice, bueno, el mercado de valores, etcétera, hay mucha volatilidad, gente que pierde plata, etcétera. Pero le hace mucho daño a la estructura económica de los países, porque las empresas, los consumidores, los que proveen de materiales, etcétera, tienen que hacer planes en los próximos 6 meses, un año, ¿no es cierto? ¿De dónde saco mis productos? ¿A dónde los llevo? ¿Cómo los transporto? Y todos estos planes se ven comprometidos con estas informaciones que van cambiando. Por lo tanto, le hacen daño a la economía en general, no solamente a los mercados de valores, pero claro, estos son probablemente los primeros que nos muestran la volatilidad de estas políticas. Y en el caso, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente, ahí hemos hablado del impacto directo en las exportaciones de petróleo, también de gas natural licuado, pero además de los fertilizantes, que el 30% del comercio mundial de fertilizantes pasa por el Estrecho de Hormuz. ¿Cómo se han visto impactados los mercados o qué síntoma hemos visto en estos mercados durante la guerra en Medio Oriente que inició desde el 28 de febrero? Pues más o menos lo mismo, tenemos al principio mucha incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar. Obviamente lo primero que reacciona son los precios del petróleo, porque por el Estrecho de Hormuz pasa el 20% de la producción anual que se consume en el mundo. Estoy hablando de barriles de petróleo. Entonces los fertilizantes, por ejemplo, que tienen mucho que ver con ese ingrediente, el petróleo y todo lo que sea derivado, la gasolina, el diésel, todo lo que consumimos para el transporte, pues se ve afectado. Cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del diésel y eso significa que el transporte se hace más caro, la comida llega con un precio mayor a los supermercados, entonces todos nosotros pagamos un precio mayor. Quiero aclarar una cosa acá. Hay muchos economistas, colegas míos, reporteros, etcétera, que llaman a esto inflación, ¿no es cierto? Suben los precios del petróleo, entonces sube el precio de todo y esto es inflación. Eso no es exactamente correcto. La inflación solamente se da cuando el Banco Central imprime dinero. Entonces el poder adquisitivo de los billetes que imprime el Banco Central se achica porque el Banco Central imprimió demasiado. La inflación es mala precisamente por eso. Que suban los precios, claro, nos afecta el bolsillo, pero no es malo en el sentido de que está reflejando la nueva realidad. No querríamos, por ejemplo, que los precios se mantengan constantes cuando tenemos todos estos tumultos, todas estas cosas pasando. Yo creo que los precios tienen que reflejar lo que está pasando, entonces es sano que todo se haga más caro porque efectivamente todo es más caro, porque sale cada vez menos petróleo
de Irán. Entonces, eso no es inflación. Hay que reservar ese término para cuando el Banco Central imprime dinero. Gracias por esta aclaración, doctor. Ahora sí, entrando en materia, según la investigación del medio británico de la BBC, en un primer escenario hay dos. Analistas afirman que lo que ocurre en los mercados es realmente un reflejo y que tiene todas las características de tráfico ilegal de información privilegiada. Ese como primer escenario. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Pues hay muchas sospechas, ¿no? Hay, por ejemplo, 3 momentos que se anotan, que los comentaristas, los periodistas han anotado muy bien. Por ejemplo, el 9 de marzo. El 9 de marzo, a solo 9 días después de que se inició la guerra, sale en una entrevista el presidente Trump, en una entrevista en la CBS, y dice, no, 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 está prácticamente terminada la guerra, se acabó, y ahí hay un desplome de los precios del petróleo, ¿no es cierto? Que obviamente es natural, sale el presidente del país más poderoso del mundo a decir se acaba la guerra, 9 días después, entonces claro, baja el precio del petróleo. Lo interesante es ver que 47 minutos antes de la entrevista hay un increíble spike, ¿no? Un pic de actividad frenética de transacciones en los mercados, porque alguien está apostando a que 47 minutos después va a haber un anuncio importante que va a cambiar los precios en el mercado de valores. Entonces, ¿quién sabía? 47 minutos antes, alguien tenía esta información privilegiada y pudo ganar muchísimo dinero con eso. Pero esto no es un hecho aislado. Después tienes los famosos 15 minutos, ya se han hecho famosos estos 15 minutos en social media, en las televisoras, etcétera. ¿Cuándo? El 23 de marzo, porque el 23 de marzo el presidente Trump publica no es un tweet, ¿no? Pero es un post en Social Truth, o Truth Social, creo que se llama la red que él usa, y 15 minutos, los famosos 15 minutos antes de que él ponga ese post en el que decía que hay una completa y total resolución de las hostilidades, 15 minutos antes, muchísimas transacciones apostando por eso. Si alguien ganó, no sé si alguien en singular o en plural, ganaron alrededor de 580 millones de dólares. Entonces, ¿cómo 15 minutos antes de que Trump iba a hacer este posteo, la gente sabía dónde apostar? Entonces, se han hecho muy famosos estos 15 minutos porque de algún lugar está saliendo esta información. Hay 2 o 3 ejemplos más, pero te tiro uno más para terminar. El 2 de abril. El 2 de abril hay un nuevo anuncio del presidente Trump, y minutos antes el S&P 500 también salta en términos de transacciones. Aquí alguien estaba sabiendo qué estaba pasando, ¿no? Si no sabemos de dónde vienen las filtraciones, por lo menos según el análisis, ¿quiénes podrían estar detrás de estas apuestas millonarias? No lo sabemos. Ese es el gran misterio y esa es la investigación que se tiene que hacer. Se le ha preguntado al organismo, por sus siglas en inglés es SEC, al organismo que está encargado de vigilar esto, y ellos no han hecho comentarios hasta el momento, pero esto es algo que tiene que ser investigado inmediatamente. Mira, ahora, antes no se podía hacer esto, pero ahora con la tecnología se puede. Con la tecnología de blockchain, por ejemplo, hay plataformas como Polymarket y como Kalshi, donde los usuarios pueden ir y hacer apuestas sobre cosas que vayan a pasar. Entonces tú puedes apostar que mañana va a llover, o puedes apostar un resultado en el béisbol o en el fútbol, ¿no? O puedes apostar por eventos de política exterior. Bueno, estas plataformas hicieron apuestas en estos días que yo estoy mencionando, y ganaron muchísimo dinero alguna gente que hizo estas apuestas. Ahora, aquí viene la cosa sospechosa, ¿no? El hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., es inversionista y forma parte del consejo asesor de Polymarket, de una de estas plataformas en las cuales se hicieron estas apuestas. Entonces, esto es algo que tiene que investigarse muchísimo. Un ejemplo, y termino con esto. El 30 de diciembre hubo una apuesta de un usuario que creó una cuenta que se llamaba Burdensome Mix. Y esta Burdensome Mix hizo una apuesta de que iban a detener a Maduro. Y hizo una apuesta por un total de $32,000. Bueno, efectivamente capturaron a Maduro, y este usuario ganó casi $500,000. Bueno, Entonces, a uno le impresiona ver esto porque dice, bueno, ojalá hubiera yo
adivinado esto, pero no estoy seguro de esto si fue solo una simple adivinanza. Nosotros hablamos de un segundo escenario en el que los analistas apuntan más bien a que la situación pueda ser aún más compleja y se trate de que algunos de estos operadores se han vuelto más hábiles a la hora de anticipar las inversiones del mandatario republicano, es decir, anticipar las intervenciones para hacer inversiones. Pues si es así y hay alguien que tiene un ojo clínico y sabe exactamente 15 minutos antes de que va a haber un post que va a cambiar las cosas, ¿no es cierto? O que se va a apresar a Maduro el 7 de... ¿cuándo se apresó a Maduro? El 7 de enero, ¿no es cierto? Y El, alguien apuesta exactamente a eso, que se vaya a apresar a Maduro ese mismo día. Pues yo quiero contratar a esos asesores porque deben ser, ¿no? Fantásticos adivinando las cosas. Yo no estoy tan seguro. Hay eventos que se repiten, como te digo, hay ejemplos de 3, 4 o 5 posts o intervenciones del presidente Trump en los cuales ves un poco antes la subida en las transacciones. Eh, ¿No? A veces si suena como un pato, anda como un pato, probablemente sea un pato. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de estas apuestas? ¿En qué tipo de transacciones se han dado, por ejemplo, los mayores movimientos bursátiles tras los anuncios de Donald Trump? Se me ocurría, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el petróleo. Claro, precisamente se han hecho apuestas sobre el precio del petróleo, el precio Brent o el precio WTI, pero también se han hecho apuestas o transacciones en el S&P 500, que como tú sabes es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces uno puede tener un fondo en el S&P 500 y decidir vender o comprar más de eso de acuerdo a la información o a tu adivinanza, a lo que creas que vaya a pasar. Entonces estas apuestas, digamos, o la gente ha hecho dinero no solamente en petróleo, sino también en el mercado bursátil comprando acciones de otras empresas. Nada más brevemente para finalizar, hablemos de cuáles son las consecuencias precisamente de que los mercados pasen de forma acelerada de desplomarse a dispararse. Muy brevemente, por favor. Pues para alguna gente puede significar que has arreglado tu vida para siempre porque puedes haber ganado 580 millones de dólares en un par de minutos. Pero para la mayoría de nosotros, para las economías en general, lo que esto significa es incertidumbre. Es decir, no sé a dónde va a ir a parar esto y entonces me freno. Digo, me siento acá y no invierto en la tiendita que iba a abrir o el restaurante que iba a abrir porque no sé cuánto va a costar el petróleo mañana. No sé si eso va a hacer que mis costos de gasolina suban mucho y ya mi restaurante o la tienda que quería poner no sea rentable. Entonces lo que esto hace es pone paños fríos a la inversión, desacelera la actividad económica y por lo tanto tiene un efecto en el crecimiento económico. Cuando las cosas se estabilizan y hay una información que podemos predecir, pues entonces la gente tiene más confianza para invertir. Por eso necesitamos que se acabe esta guerra, por eso necesitamos que el presidente Trump defina de una vez su política de aranceles y entonces las cosas sean más predecibles.